felicitarlos a las personas que tienen esta vocación democrática de venir a enterarse de cuáles son los problemas sustantivos para estar preparados para deliberar. Voy a responder muy directamente porque creo que el acuerdo que tomaron unos ciudadanos particulares de una vanidad infinita debe ser rechazado. Y después voy a plantear qué más, porque rechazar no es suficiente, qué hacer, cómo ir adelante, digamos. Si es que alcanzamos, porque la ley va a estar lista el martes, así que hay que ver. Yo creo que este acuerdo tiene que ser rechazado en primer lugar, porque fue acordado por ciudadanos estrictamente particulares. Es increíble, en este país la dictadura de los partidos políticos ha llegado al punto que se juntan los presidentes de algunos partidos políticos y ya consideramos que toda la ciudadanía está conversando. El acuerdo que se tomó no es un acuerdo del Parlamento, es un acuerdo de un conjunto de particulares. No es un acuerdo de todos los partidos presentes en el Parlamento. Hay 4 partidos políticos que no se matricularon con ese acuerdo. No es un acuerdo ni siquiera de los partidos que están involucrados en la firma, porque ya Alaman salió, ¿no es cierto?, con la letra chica por un lado, porque Gabriel Boric fue desautorizado por su propio movimiento. Entonces yo los invito a preguntarse quiénes firmaron este acuerdo, por qué razón todo el pueblo chileno tiene que estar sometido a lo que estas personas, cuyo único título, ¿no?, es ser presidente. Noten que Gabriel Boric no es presidente de Convergencia Social. Sin embargo, si había alguien del Frente Amplio, traigamos a Gabriel Boric, traigamos a Giorgio Jackson, que tampoco es el dirigente. ¿Quién firmó este acuerdo? ¿Por qué nosotros tenemos que decir sí, por fin llegó la paz, cuando un conjunto de ciudadanos particulares, a título personal, se arrogan la facultad de decidir el futuro de Chile? En segundo lugar, yo creo que este acuerdo tiene que ser rechazado porque no considera en absoluto a las organizaciones sociales de este país. No vamos a decir a la Junta de Vecinos de Peñalolén, no, a la CUT, a la Confederación de Trabajadores del Cobre, no considera al Colegio de Profesores, no considera a GANEF. Es decir, aquí hay organizaciones, ¿no es cierto?, de tamaño barrial como estas, organizaciones de tamaño nacional, que no solo no están integradas al acuerdo, además, ni siquiera se consideró llamarlas a firmar. Peor aún, el acuerdo ni siquiera menciona que hay un mundo social que se ha dado a organizaciones históricas que tienen un peso y algo que decir sobre la sociedad chilena. En tercer lugar, yo creo que este acuerdo hay que rechazarlo porque contiene cláusulas inaceptables que, como ellos mismos han declarado casi con orgullo, provienen de sectores políticos extraordinariamente minoritarios. Sabemos que las imposiciones más duras que tuvo este acuerdo provienen de la UDI. Hay 1 millón de chilenos que votaron por la UDI, pero resulta que ese 1 millón de chilenos es el 7% de los ciudadanos. ¿Por qué? Estos señores, a título personal, diciendo que representan a la ciudadanía, se comprometen con el 7% de los ciudadanos, les aceptan condiciones. En cuarto lugar, yo creo que este acuerdo tiene que ser rechazado porque impone unos quórum calificados del mismo tipo y con el mismo propósito que los que tiene la Constitución del 80, los que tiene la Constitución del Lago, los que tiene el ordenamiento jurídico que sustenta el neoliberalismo en este país. En quinto lugar, yo creo que tiene que ser rechazado porque hay una comisión misteriosa. Noten que ya los firmantes solo se representan a sí mismos y a los grupos de poder dentro de sus propios partidos. Sin embargo, estos firmantes son capaces de convocar 14 personas que van a decidir cómo va a ser la reforma constitucional, cómo va a ser la elección de delegados constituyentes, probablemente va a dictaminar cómo tiene que funcionar la Asamblea Constituyente. Noten que el acuerdo fue firmado de manera no representativa y los no representativos eligieron para la cocina chica a otros menos representativos. Busquen la lista y pregúntense a quién representan las 14 personas que en este minuto están redactando un proyecto de ley y se han comprometido para tenerlo listo el martes.
Yo creo que este acuerdo hay que rechazarlo en sexto lugar porque establece como mecanismo de elección de los constituyentes el mismo mecanismo pobremente democrático con que se eligen los parlamentarios. Yo creo que lo mínimo que podemos pedir, por eso se ha pedido paridad, por eso se ha pedido la cuota de los pueblos originarios, lo mínimo que tenemos que pedir es que haya una elección bajo una regla electoral especial que sea más democrática que la que nos somete, ¿no es cierto?, que la que ha producido que el 54% de los chilenos no esté representado en el Parlamento. Acuérdense de la abstención de la última elección parlamentaria. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir? Lo que yo creo es que es necesario negociar. Es necesario negociar formalmente. Es necesario negociar con el Parlamento, no con los partidos políticos, con el Parlamento como institución, porque es el Parlamento el que va a hacer la ley que va a regir la Asamblea Constituyente. Es necesario que Unidad Social negocie cara a cara, uno a uno, una comisión de las organizaciones más grandes de Unidad Social, una comisión del Parlamento, y podamos salir adelante. Noten que lo que estoy diciendo no es rechacemos porque sí, rechacemos y hagamos una asamblea constituyente popular, no, negociemos. Lo que yo creo es que en esa negociación hay unas cuestiones mínimas que defender. Primero, gracias a la movilización del pueblo chileno, ya hemos impuesto un plebiscito de entrada, hay nueva constitución o no. Noten que doña Michelle Bachelet, que es la que envió el TPP-11 al Parlamento, no, la misma señora había establecido 4 mecanismos. La presión del pueblo chileno ha logrado que ellos mismos reduzcan eso, porque era absurdo lo de los 4 mecanismos, a 2, uno de los cuales, llámese como se llame, una asamblea constituyente. Enseguida, desde luego, por supuesto, les aceptamos el plebiscito ratificatorio. Todas las constituciones se ratifican al final con un plebiscito, pero, en primer lugar, es necesario exigir que la asamblea constituyente sea elegida en un 100%. Lo vamos a decidir en el primer plebiscito, con una ley electoral especial, un constituyente cada 50.000 habitantes o cada 50.000 electores, sobre la base de los distritos municipales, que son los que están más cerca de la ciudadanía. En segundo lugar, les aceptamos los 2/3. No es necesario 3/5 ni 4/4, no, les aceptamos los 2/3. La asamblea tiene que aprobar todo por 2/3. El punto es qué pasa si no se alcanzan los 2/3 sobre los derechos reproductivos de la mujer, sobre la autonomía del Banco Central, sobre la autonomía de las Fuerzas Armadas. Lo que yo creo que es necesario exigir es que todos los acuerdos que no se alcancen, porque no se alcanzaron los 2/3, vayan a plebiscito. Eso implica que haya un plebiscito intermedio, plebiscito de entrada, la forma, el mecanismo, plebiscito ratificatorio, un plebiscito intermedio en que los chilenos puedan decidir sobre alternativas, no sobre un texto cerrado sí o no. Cada uno de los problemas en que los constituyentes que nos representan no se pongan de acuerdo, tiene que decidirlos el soberano, el que detenta la soberanía, que es el conjunto del pueblo chileno. Enseguida, es necesario que el acuerdo formal, no entre los varones y los señores feudales de la política, integre una agenda social corta, una agenda social a implementarse durante la vigencia de la Asamblea Constituyente, porque noten que cuando haya Asamblea Constituyente, el gobierno que ya está elegido va a seguir gobernando. Ese gobierno tiene que estar sometido a una agenda mínima, social mínima, pero además a un compromiso explícito de que se hará justicia en el caso de violaciones de derechos humanos que han ocurrido en estas 4 últimas semanas en Chile. Por último, yo creo que es necesario, el TPP-11 no se va a aprobar el martes, probablemente. No, se va a aprobar mientras esté funcionando la Asamblea Constituyente. Cuando todo Chile esté discutiendo una cosa, nos van a meter un gol por otro lado. Noten que si la derecha ve
que la Asamblea Constituyente va mal, que va a salir una constitución demasiado democrática, el presidente de la República y el Parlamento pueden endeudar en menos de un año en 50.000, 100.000 millones de dólares de este país sin que podamos evitarlo. Noten que el endeudamiento externo está sometido, como decía la compañera, a una supraconstitución. Aquí se trata del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio. Noten que no solo podrían firmar el TPP, sino que además tratados, comillas, de libre comercio, que es lo que menos son, que aseguren las concesiones mineras, que aseguren la AFP. Es necesario que la Asamblea Constituyente tenga el poder de derogar cualquier acto de Estado desde 2 años antes de su establecimiento hasta la promulgación definitiva de la nueva Constitución. Esto ya lo sabemos. Lo sabemos desde hace 30 años. Noten que estos mismos que ahora presentan y defienden el TPP, Guillet, Insulza, Bachelet, hace 30 años le dieron 1 año de plazo al dictador para dictar las leyes de amarre que son la estructura institucional del modelo neoliberal. La Asamblea Constituyente tiene que tener un mecanismo que permita evitar las leyes de amarre, que por supuesto no van a ser leyes ni van a ser nacionales, van a ser tratados y condiciones que nos sometan a poderes supranacionales para apoyar el modelo. Eso.